Bonjour, mes amis, les amoureux de la langue française. Muy buenas amigos amantes de la lengua francesa, ¿qué tal? Promesas son promesas. El día de hoy tendrás la primera estrategia para potenciar tu aprendizaje del francés. Y bueno, personalmente son estrategias que me sirvieron cuando aprendí francés. Y bueno, mencionarte que ya hace muchos años, como unos 6 años, aprendí francés. Pero bueno, como siempre, surgen otros deberes, comienzas con otros proyectos, comienzas a dejar el idioma de lado. Y hace poco comencé a retomar todo esto para comenzar a enfocarme un poquito más en la docencia del idioma como tal. Y bueno, estas estrategias me han permitido retomar toda la información que estaba ahí guardada. Mencionarte que no hemos olvidado nada de lo que ya hemos aprendido en el pasado, simplemente que esa información se almacena y es como si metiéramos unos recuerdos en una cajita y les pusiéramos llave. Es importante buscar la llave para poder abrir nuevamente ese baúl y tomar todos esos recuerdos que hemos almacenado. Así es como funciona el almacenamiento de la información. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la curva de Ebbinghaus, de cómo se comporta el olvido y de cómo podemos, en base a esta curva, potenciar el aprendizaje del idioma. Mencionarte que esta clase está orientada al aprendizaje del francés, pero esta estrategia específicamente la puedes ocupar no solo en el francés, también puedes ocuparla en cualquier otro idioma. Por ejemplo, si estás estudiando cualquier área de matemáticas, de geografía, de economía. Esto también lo puedes aplicar en los estudios del día a día. Pero bueno, el día de hoy lo vamos a orientar específicamente al aprendizaje del francés. Prometí que sería una clase cortita, pero bueno, quiero presentarme un poquito para que me conozcas. Vienes probablemente de Instagram o quizás de TikTok, no sé. Pero bueno, mi nombre es Martín Alejandro Quesada Sánchez. Soy egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en México, porque habrá gente que venga de otros países, habrá gente que se encuentra aquí en México y sabrá de qué lugar soy. Soy egresado de la carrera de Comercio Exterior y bueno, es por eso que me apasionan un poquito los idiomas, en especial francés. Siempre fue un idioma que se me hizo súper sencillo y pues bueno, quería que me conocieras un poquito y es importante para que de verdad confíes en mí y en que creas que esta información, que consideres y que al final sepas que esta información te puede servir para mejorar el aprendizaje del idioma o, como he mencionado, para mejorar el aprendizaje de otras áreas. Bien, comenzamos en la parte interesante y vamos a hablar acerca de la curva de Ebbinghaus. La tienes aquí en pantalla. Básicamente, esta curva de Ebbinghaus, la propuesta de Ebbinghaus nos propone en cómo se comporta el olvido. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo el passé composé. Es un tema muy complicado que vemos al inicio del aprendizaje del idioma como tal. Es un tiempo esencial para poder hablar francés, pero en ocasiones es un poquito complicado memorizar y captar como tal el passé composé. Bueno, pongamos que en una sesión de estudio hemos estudiado el passé composé. Entonces se supone que en teoría, en ese día que hemos estudiado, hemos captado el 100% de la información del passé composé. Sabemos qué verbos conjugar con el verbo avoir, sabemos qué verbos, que son 14, conjugar con el verbo être, sabemos cuándo debemos acentuar los verbos al final de la oración y cuándo no debemos acentuar los verbos porque cambian completamente su estructura. Por ejemplo, hablamos del passé composé. Sabemos que para crear el passé composé tenemos el pronombre personal, después tenemos el auxiliar que puede ser el verbo avoir o être y después tenemos el verbo que puede ser del primer grupo, segundo grupo, tercer grupo. Mencionarte que los verbos del primer grupo siempre se acentúan al final porque terminan en E y el acento es acento agudo. Mencionarte que existen 3 tipos de acento en francés y verbos del segundo y del tercer grupo cambian por completo su estructura, pero bueno. Mencionando un poquito acerca del passé composé. Entonces, pongamos que en esa primera sesión de estudio captaste todo lo que tienes que saber acerca del passé composé. Pero la curva de Ebbinghaus nos propone que en la segunda sesión de estudio, al siguiente día del que hemos estudiado, en el día 2, digámoslo así, en el día 1 hemos estudiado, en el día 2 hemos perdido el 50% de esa información que hemos estudiado y solamente recordamos el 50%. Entonces pongamos
que conocemos los pronombres, conocemos los verbos auxiliares, pero no sabemos qué verbos se acentúan y cuáles no. Entonces, nos centramos específicamente en esa parte que hemos olvidado. Normalmente, y es un error que cometemos mucho, cuando vamos a retomar un tema en específico, en este caso el passé composé, repasamos todo general, todo general. Entonces, no estamos optimizando tiempos y realmente no tiene ningún sentido que te centres en estudiar, por ejemplo, los pronombres y los verbos auxiliares, cuando realmente lo único que has olvidado es la forma en la que debes estructurar el participio pasado del verbo que va al final de la oración. Entonces, por ejemplo, tienes que saber que los verbos del primer grupo son los que se acentúan y los del segundo y tercer grupo cambian por completo su estructura. Entonces, solo te centras en estudiar esa parte del passé composé y lo demás lo dejas de lado. Esa es una estrategia de estudio muy potente y que nos permite optimizar tiempos. Entonces, pongamos que en la segunda sesión de estudio solamente te enfocaste en esa partecita que olvidaste. Entonces, nuevamente en ese segundo día, volviste a llenar esa información al 100%. Una vez que llega el día 3, la curva se comporta de esta forma en donde hemos perdido solamente el 30% de la información. Entonces tenemos el 70%, pero hemos olvidado ese 30%. Entonces nuevamente nos concentramos en esa tercera sesión de estudio, en ese 30%, y nuevamente se eleva la información al 100%. En la siguiente sesión solamente hemos perdido el 10% de la información y solamente nos centramos rápidamente en estudiar ese 10% de la información y nuevamente el aprendizaje se encuentra, la información se encuentra al 100%. Y se ha comprobado que en la quinta sesión de estudio dominas por completo aquello que estás estudiando. Se ha comprobado y hay muchos estudios científicos que nos dicen que en la quinta sesión de estudio, dependiendo de esta estrategia, captas el 100% por completo. Entonces, esta es una forma en la que podemos almacenar información, en la que podemos enfocarnos en el estudio sin retomar, como he mencionado, todo el tema por completo. Bien, pasamos a lo siguiente y básicamente se proponen unos intervalos prácticos de estudio en base a la curva de Ebbinghaus. Por ejemplo, el primer repaso lo damos 1 o 2 días cuando mucho, ya que el siguiente, de haber estudiado, la retención baja al 50%. Es lo que les mencionaba. En el primer día captamos el 100%, pero al siguiente hemos perdido el 50% de la información. Entonces se propone que estudiemos cuando mucho a 2 días máximo de la primera sesión de estudio para volver a captar ese 100%. Y después solamente perdemos el 30%, nos centramos en ese 30% y captamos nuevamente el 100%. Entonces, primer repaso, cuando mucho, 1 o 2 días. Segundo repaso, el siguiente debe ser una semana después del primer repaso. Luego, 2 semanas después del segundo repaso, después 1 mes, después 3 meses y lo que mencionaba, en la quinta sesión de estudio se ha demostrado que se domina el tema al 100%, dependiendo de que apliques este método de estudio. Y después 1 año, y después ya no es necesario que estudies cada semana ni cada mes, puedes repasar cada año, y así sucesivamente. Entonces, esto es el intervalo práctico que se propone para dominar por completo un idioma. Y hemos puesto como ejemplo el passé composé, pero esto lo puedes aplicar para todo. Por ejemplo, para el futuro próximo, para el futuro simple, para el condicional presente, que en ocasiones es complicado, el condicional pasado, el subjuntivo, que es un tema ya bastante complicado y que ya se ve en los niveles finales de francés. Pero bueno, esto lo puedes aplicar para cualquier tema que quieras estudiar del francés. Pues bueno, esta clase ha sido un poquito larga, ya casi son 10 minutos. Yo espero de todo corazón que esto te sirva para potenciar tu aprendizaje del idioma, que apliques esta estrategia, esto que se propone mediante la curva de Ebbinghaus. A mí me ha servido bastante para retomar nuevamente esto. Como he mencionado, esto lo puedes aplicar si quieres retomar nuevamente el idioma, si ya tienes un conocimiento previo de hace un poquito de tiempo, o si estás comenzando a aprender francés. Puedes aplicarlo de las dos formas. Yo, por ejemplo, pues ya tengo el idioma, utilicé estas estrategias que te mencionaré muchas más.
esta es solamente una probadita, es una de las más potentes, pero seguiré compartiendo estrategias para que puedas maximizar el idioma francés. Y bueno, te voy a adelantar un poquito porque de hecho me encuentro hasta emocionado. Hemos visto la curva de Ebbinghaus, pero también te voy a hablar acerca de cómo se almacenan los recuerdos y cómo podemos utilizar todo ello para captar información mucho más rápido. Como he mencionado, cuando hemos aprendido algo hace mucho tiempo, nosotros almacenamos esa información que captamos en ese momento al 100%. Y es como si metiéramos un recuerdo a un baúl y le pusiéramos llave. Entonces tenemos que buscar la llave para poder abrir ese baúl y poder acceder a esos recuerdos. Básicamente así se comporta el almacenamiento de información. Vamos a hablar acerca de eso. Les hablaré acerca de los métodos de estudio, del área de estudio que está muy relacionada con que puedas mejorar y potenciar mucho más esa sesión de estudio. Por ejemplo, hay un estudio muy potente que se llama Estudiando bajo el agua, literal, estudiando bajo el agua. Entonces, nos habla específicamente del área de estudio que está muy relacionada con mejorar el aprendizaje de esa sesión de estudio. Entonces, es una probadita. Simplemente te estoy adelantando un poquito. Inclusive hay apps móviles que te pueden ayudar en sesión de estudio. Eso también lo vamos a ver mucho más adelante, pero simplemente es una pequeña adelantadita de lo que se viene. Pues bueno, con esto me despido. Espero que le saques fuego a esta clase y que todo esto te sirva para mejorar tu aprendizaje del francés. Entonces, nos vemos en la siguiente estrategia de estudio. Bonne journée.